Hace poco, un buen amigo me recomendó ver un video que fue publicado hace un par de años por un canal anti-terraplanista en el que intentaban demostrar la distancia a la Luna con el método de paralaje. En él se puede observar a dos personas tomando fotografías de la Luna simultáneamente durante el eclipse del 21 de enero de 2019 desde distintos continentes, para posteriormente comparar dichas imágenes. Una de ellas fue tomada desde Canelones, Uruguay, mientras que la otra se tomó desde Almería, en el sur de España. Enseguida se sobrepuso la fotografía de España sobre la de Uruguay, tomando como fondo de referencia las estrellas que se observan por detrás de la Luna, para con ello y algunos pasos más obtener el ángulo de desplazamiento en grados. Según se cuenta en el video, es similar a poner un dedo por delante y mirar la diferencia de la ubicación con respecto al fondo observable. De manera análoga, conociendo la distancia angular y tomando el diámetro angular de 0.56 grados de la Luna, determinar la distancia por medio del método de paralaje. Aplicando conceptos básicos de trigonometría, calcularon que la distancia se encuentra a poco más de 392.096 kilómetros, quedando tan solo 7.696 kilómetros por encima de la distancia oficial. De igual manera, hicieron los cálculos para una Tierra esférica y obtuvieron la distancia de 354.980, es decir, 29.420 kilómetros por debajo de lo oficial. Los comentarios del video derrochaban elogios, basándose en la estructura lógica y formal de los resultados, proclamando así la cientificidad e irrefutabilidad de sus cálculos, al tiempo que sostenían que este método es la prueba definitiva para sustentar su creencia en la esfericidad. Pero, ¿es en verdad tan científico, riguroso e irrefutable? ¿O es que se puede refutar de manera explícita su punto central para, con el más alto nivel de racionalidad, descartarlo como método de medición? Bienvenidos a Curioso Despertar, yo soy Víctor y te invito a que me acompañes a descubrirlo. Si caracterizamos la ciencia empírica únicamente por la estructura lógica o formal de sus enunciados, no seremos capaces de excluir de su ámbito aquella forma tan difundida de metafísica que consiste en elevar una teoría científica anticuada al rango de verdad incontrovertible. Cuando hablamos de ciencia, la entendemos como un conjunto sistemáticamente estructurado de conocimientos observables y comprobables que pueden ser refutados de manera experimental si sus resultados no coinciden con la realidad. Para comprobar el método de medición por paralaje, no nos centraremos en refutar los resultados del video, sino que utilizaremos el mismo método para determinar la distancia de un objeto a una escala menor, poniéndolo a prueba teniendo en cuenta algunas consideraciones. La primera es que tomaremos dos fotografías de un mismo objeto desde dos puntos diferentes, luego las sobrepondremos contrastando con el fondo para obtener así la distancia con el método de paralaje. En segundo lugar, vamos a tomar en cuenta que la atmósfera es una capa de aire y gases que se encuentran por encima de la Tierra y que se conoce y acepta que generan una refracción que hace que la posición observada de los astros sea aparente y no la posición real de los objetos. Una tercera consideración será tomar en cuenta el modo en que afecta dicha refracción, pues la posición aparente producida por la atmósfera hace que los objetos se vean por debajo de lo que están realmente en conformidad con las leyes de refracción de Snell. Estas consideraciones son importantes, pues es muy diferente que una persona ve un dedo frente a sí a poca distancia a lo que ocurre cuando vemos objetos muy lejanos, donde la atmósfera tiene un papel innegable y ampliamente conocido. Una cuarta consideración es tener presente lo que en astronomía se conoce como esfera celeste, la cual es una construcción mental, producto de la información que perciben nuestros ojos de manera radial, que hace que todo se perciba como si hubiera una cúpula o domo por encima nuestro. Esta esfera abarca hasta donde llega nuestro límite visual, estando nosotros en el centro. De este modo, los objetos que se encuentran fuera de ella se adaptan visualmente a la misma en su límite, demarcando los ángulos de refracción de la posición aparente, de ahí que pareciera que hubiera un domo personal desde el cual observamos los fenómenos. Esto es ampliamente estudiado en astronomía.
En el caso de nuestro experimento, utilizaremos un objeto que simula el límite de la visión radial que está involucrado con el índice de refracción que genera la posición aparente de los astros, de acuerdo con la ley de refracción de Snell. Sin embargo, considerando que la atmósfera no es constante en su refracción, no se hace hincapié en obtener cierto índice de refracción en particular, sino que solo se comprobará que el objeto proyecte el que haya una posición aparente y que ésta se encuentre por debajo de la posición real. También, para obtener una mayor precisión, vale aclarar que se marcarán los puntos centrales del objeto que simula el límite de la visión radial, para que al alinearse con el objetivo a fotografiar se evite que cambie el índice de refracción de una fotografía a otra por la posición del objeto. Para el experimento se utilizó una mesa y se optó por tomar las fotografías al límite de la misma, siendo su distancia de 96.5 centímetros. El objetivo a fotografiar es una imagen de cartón naranja y se puso en el límite medio de la mesa a 78.5 centímetros de ambas observaciones. Debemos señalar que la distancia entre la base formada por una línea imaginaria entre los puntos de observación A y B y la imagen a observar es de 60 centímetros, habiendo 35 centímetros desde dicha imagen hasta el fondo donde se colocaron las tres estrellas. La fotografía del lado izquierdo se tomó desde el punto A, la del lado derecho del punto B. La marca en negro muestra los puntos de alineación del objeto, mientras que la marca en blanco debajo es la marca de distancia. Enseguida, se sobrepusieron ambas imágenes, utilizando las estrellas de fondo como referencia para poder obtener el ángulo de desplazamiento, que a diferencia del video no se basó en el tamaño angular del objeto naranja, pues para mejorar la precisión del experimento y debido a que se puede controlar la variable por el tamaño escalar del mismo, se midió tomando el tamaño real de la distancia aparente entre las imágenes, siendo de 4.638 centímetros. Para obtener el ángulo de desplazamiento se tomó como radio la distancia real con el objeto y la distancia aparente entre ambas tomas. Posteriormente, se utilizó la calculadora en línea cuya liga aparece en la parte inferior para obtener la longitud de arco, que en este caso es de 3.3852 grados. Siguiendo a continuación el método del video, trazamos un triángulo que no está a escala y dividimos entre dos tanto el ángulo A y B como la distancia de la base del triángulo. Posteriormente calculamos la tangente, que es de 0.02955, para poder conocer la distancia de X. Luego, dividiendo la base de 48.5 centímetros entre la tangente del ángulo, obtenemos el número de la revelación divina, que nos dice que el objeto se encuentra 1632.8235 centímetros, o lo que es lo mismo, 16 metros con casi 33 centímetros. Sí, de acuerdo con el método de medición de la distancia por paralaje que tanto furor despertó entre los fans del heliocentrismo, seguido paso a paso, incluso con mayor precisión, el objeto está a la absurda distancia de 16 metros con casi 33 centímetros. Así, es fácil entender el por qué los cálculos heliocentristas marcan distancias tan lejanas. ¿Qué está mal con el método de medición por paralaje que se nos muestra en el video? Varias cosas, pero hagamos un breve análisis de las mismas para entender a fondo por qué este método carece de validez y confiabilidad. En primer lugar, debo mencionar que las preconcepciones del video son incomprobables y sus datos como mínimo inexactos, desde la distancia que toman como base entre ciudades hasta lo que piensan es la causa de los eclipses. Todos sus datos son erróneos. Y no es que alegue, por ejemplo, que la distancia entre Uruguay y España marcada por Google sea falsa, sino más bien hago hincapié en que pusieron mal la distancia, pudiendo fácilmente poner la distancia real entre ambas ciudades si hubieran hecho el trabajo de investigación adecuado. En cuanto a los eclipses, afirman que la causa o bien es que la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, o bien que la Luna es la que se interpone entre el Sol y la Tierra. Sin embargo, cosas como el diámetro de la sombra de los eclipses, la duración, entre otros, son totalmente incompatibles entre el modelo heliocentrista y la realidad, sin mencionar los casos en que se produce un eclipse habiendo luz de día, fenómeno que se le conoce como eclipse selenelión. Esto por sí mismo invalida también los cálculos de Aristarco e Hiparco para medir la distancia a la Luna.
En segundo lugar, si lo que deseaban era conocer la altura a la que se encuentra la Luna por medio de triangulación, cometieron el error de no tomar en cuenta precisamente la altura a la que se encuentra la Luna con respecto del horizonte. Para conocer la altura en la que ellos vieron la Luna el 21 de enero de 2019, utilizaremos el simulador astronómico Stellarium, el cual es de uso libre y se puede descargar fácilmente. En esta primera imagen vemos una representación del cielo tal como se veía ese día desde Canelones, Uruguay a las 2 de la mañana. Estos datos están subrayados por la línea amarilla de más abajo. Al centro hemos puesto entrepunteada la línea del horizonte y un poco más arriba se encuentra la Luna encerrada en el círculo amarillo. A la izquierda, en la parte alta de la imagen, hemos subrayado la altura aparente de 32 grados, es decir, se puede saber que la imagen aparente de la Luna se encuentra a 32 grados de altura. En la segunda imagen correspondiente al cielo en Almería, España, a las 6 de la mañana, de igual manera, utilizando el programa Stellarium, podemos observar cómo la imagen aparente de la Luna se encuentra a 26 grados de altura. Todo esto se puede corroborar fácilmente ingresando estos datos en este o cualquier simulador astronómico. Sin embargo, y pese a lo sencillo de determinar la altura en que se observa la Luna, sea aparente o no, en el video convenientemente no se menciona, pues de haberlo hecho ya tendrían los datos para formar el triángulo. En cambio mencionan que el triángulo tendría un ángulo casi de 90 grados y que incluso no lo ponen en el video a escala real debido a que sería tan largo que no cabría. ¿Cómo puede tener casi 90 grados si se sabe que tiene 26 grados en una observación y 32 en la otra? Si consideramos la altura de los ángulos y tomamos en cuenta las leyes de refracción de la que sabemos que la imagen real se encuentra arriba de la imagen aparente, podemos apreciar cómo lo observado coincide perfectamente con el modelo de una Tierra plana. Así pues, son precisamente las leyes de refracción el tercer punto que omiten en el video, pues es ampliamente sabido y estudiado el hecho de que la atmósfera refracta la luz modificando la posición en que se perciben los objetos de acuerdo con estas leyes. Y es que si se sabe y se tiene presente el papel que tiene la refracción atmosférica en la posición aparente de los astros, ¿cómo es posible que se les olvide tomarlo en cuenta cuando están midiendo por medio del paralaje precisamente la ubicación de los mismos? Incluso cuando el heliocentrismo trata de explicar el eclipse selenión, menciona que la posición aparente de la Luna y del Sol es la causa que produce dicho fenómeno, pero lo olvida convenientemente cuando trata de llevar a cabo la medición de la altura por el método de paralaje. Aunque claro, para que su explicación del fenómeno del eclipse selenión fuera cierta, la posición aparente de un objeto debería ser simultáneamente abajo en el caso del Sol y arriba en el caso de la Luna con respecto a la línea del horizonte, cosa que va en contra de las leyes de refracción. En pocas palabras, la observación del fenómeno en que se ve la Luna a 26 y 32 grados de altura es perfectamente posible en un modelo de Tierra plana, sabiendo que su altura es mayor tomando en cuenta la refracción atmosférica, mientras que para comprobar la distancia de 384.400 kilómetros se debe ignorar el papel de la atmósfera y de la visión radial en la observación, siendo inconsistente con los cuerpos teóricos de la física y de la astronomía. Tales inconsistencias son típicas de las pseudociencias. En conclusión, 1. El método para medir con paralaje la distancia a la Luna o a cualquier otro cuerpo celeste carece de validez predictiva y no es confiable, pues muestra distancias demasiado lejanas a las reales por no tomar en cuenta el ángulo de refracción atmosférico y por lo tanto es refutado. 2. Cabe resaltar la excelente coordinación para tomar las fotografías entre ambos países. De igual manera, el trabajo de presentación de la información es bueno. Desafortunadamente, el método es erróneo. Se cometen errores en el ingreso de datos como la distancia entre países y se omiten datos importantes como la altura a la que se observan los astros. 3. Sus cálculos matemáticos son sumamente inexactos, pues al no tomar en cuenta el papel de la atmósfera, su método tiende a dar distancias extraordinariamente largas. Incluso el 0.04% de diferencia con respecto al modelo oficial lo obtienen basándose en una Tierra plana, pues sus cálculos con una Tierra esférica arrojan una diferencia de más de 29.000 kilómetros, lo que representa un error significativo de 3.32%.
4. Debido a que este método es el utilizado convencionalmente para que las personas comprueben por sí mismas la distancia entre la Tierra y la Luna, ya que el método de Aristarco e Hiparco dependen de creer previamente en diámetros y distancias que no se han comprobado, y el supuesto reflector lunar que mide la distancia depende de creer en el experimento infalsable de una agencia probadamente fraudulenta, la distancia oficial de 384.400 kilómetros es indemostrable y por lo tanto solo es una creencia de fe. Si el video te gustó, da like y compártelo, así esta información llegará a más personas. Activa la campana de notificaciones si deseas ver los videos que subiré próximamente. Estaré atento a tus comentarios, donde si quieres puedes recomendarme analizar algún tema en particular y, aunque te parezca curioso que te lo recuerde, despierta.